¿Qué tal? Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión estamos en el estudio bíblico de la congregación de la semana del 2 al 8 de junio. El título de esta parte que vamos a estar analizando es: En todos lados se ha hablado en contra de esta secta, basado en Hechos, capítulo 28, versículos 16 al 26. Y mire qué importante información. Dice la pregunta número 10. ¿En qué circunstancias estaba Pablo en Roma y qué hizo poco después de llegar? Bueno, el párrafo 10 hace referencia a que cuando por fin llegó a Roma el apóstol Pablo junto con las personas que iban con él, dice Pablo que se le permitió alojarse solo, con un soldado vigilándolo. Así que pusieron a Pablo bajo arresto domiciliario. ¿Pero en qué consistía esto? Bueno, esto consistía, o este tipo de custodia, era menos estricta, pero implicaba que el preso estuviera atado a una cadena, a un guardia. Así es que efectivamente en eso consistía el arresto de Pablo. Pues claro, no era tan difícil como cuando un preso normal, pero sí tenía estas condiciones. ¿Y qué hizo poco después de llegar? Bueno, dice el párrafo 10 que después de descansar unos 3 días, él llamó a los judíos más importantes de Roma para presentarse y darles testimonio. Así es que es interesante esto, porque efectivamente lo iban a juzgar ahí, y si lo estaban juzgando los judíos, pues él quería tener empatía con los que estaban en Roma para que vieran que en realidad él no tenía la culpa. Ahora bien, mire, vamos a ver lo que dice el párrafo 11 y 12. La pregunta es esta: ¿qué hizo Pablo para disipar cualquier prejuicio de los judíos de Roma? Bueno, lo que hizo Pablo fue que habló con los judíos que vivían en Roma y él les hace mención de que él no viene a acusar a los de su nación. Incluso cuando habla con ellos les dice hermanos, para establecer un punto en común. Así es que incluso el apóstol Pablo pone palabras para que no se sientan agredidos los judíos que viven ahí en Roma. Ahora, de esta misma pregunta puede hacer este comentario adicional. El apóstol Pablo dio, al hablar con los judíos de Roma, aplicó sus palabras registradas en 1 Corintios capítulo 2 versículo 20, que menciona lo siguiente: con los judíos me hice como judío para ganarme a los judíos. Con los que están bajo ley me hice como bajo ley para ganarme a los que están bajo ley, aunque yo mismo no estoy bajo ley. Así es que efectivamente el apóstol Pablo fue empático y hizo lo necesario para que los romanos de ese lugar pues sintieran empatía por él, y también para que no tuvieran una mala impresión. Así es que esto también puede comentar. Ahora bien, mire, vamos a pasar a lo que es el párrafo 13 y 14. ¿Cómo empezó Pablo a hablar del reino y cómo podemos imitarlo? Mire, el apóstol Pablo dijo lo que se halla en Hechos 28:20, lo siguiente: por eso pedí verlos y hablar con ustedes, porque llevo esta cadena debido a la esperanza de Israel. Esto les despertó el interés porque ellos contestaron: nos parece adecuado oír de tu propia boca lo que piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Recuerde que en el inicio del cristianismo, pues lo que existía como religión era el judaísmo, entre otras tipos o derivaciones de la misma. Sin embargo, eran prácticamente judíos. Pero es interesante notar esto, hermanos, que en realidad a los cristianos se les conocía como una secta.
porque en realidad ellos habían salido de los judíos para seguir las enseñanzas de Cristo. Creo que esto nos enseña muchas cosas, pero mire, con relación a lo que estamos analizando, dijo que quería hablar con ellos y predicarles acerca de la esperanza que tiene Israel y, bueno, por supuesto, todas las naciones después. Así es que despertó el interés en ellos. Recuerde que a pesar de ser judíos, pues por supuesto leían las escrituras. Y en las escrituras se narra acerca del reino de Dios. Así es que el apóstol Pablo hizo referencia a esos pasajes bíblicos para comentarles y razonar con ellos que en realidad Jesús era el rey de ese reino y que debían de cifrar su esperanza en ese reino. Claro que esto, pues no todos lo aceptaron de alguna manera, pero incluso de eso se puede aprender. Dice, ¿y cómo podemos imitar a Pablo? Bueno, podemos imitar a Pablo al predicar haciendo afirmaciones o preguntas que despierten la curiosidad y el interés en las personas. Para ello, mire, se nos ha dado 3 informaciones, 3 publicaciones, de hecho libros, un folleto, que nos hacen más hábiles para el servicio del campo. Entre ellas tenemos el libro Razonamiento a partir de las Escrituras. Tenemos también como herramienta el libro Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático. Y por supuesto tenemos el folleto Seamos Lectores y Maestros, que es el que utilizamos actualmente en la parte de las asignaciones. Así es que mire qué interesantes herramientas que nos hacen ser hábiles al momento de predicar. Si nosotros aprovechamos de una forma adecuada esta información, haremos las cosas de una forma que se beneficien las personas. Ahora mire, vamos al siguiente subtítulo. ¿Cómo Pablo demos un testimonio completo? Así es, efectivamente, nosotros podemos hacer lo mismo que Pablo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mire, vamos a basar este subtítulo en Hechos 28, 23 al 29. Y dice la pregunta del párrafo 15, ¿qué 4 aspectos del testimonio de Pablo podemos destacar? Bueno, el primero, que se centró en el reino de Dios. El segundo, trató de ser convincente para llegarles al corazón. Tercero, basó sus argumentos en las Escrituras. Y cuarto, no pensó que en sus propias conveniencias, pues por lo que vemos en la Escritura, dice que le predicó desde la mañana hasta el atardecer, ¿verdad? Y bueno, pues en todo ese tiempo, pues obviamente él se sacrificó en muchos aspectos que podemos ver. Ahora, mire, como comentario adicional a esta pregunta, usted pudiera mencionar lo siguiente. Qué buen ejemplo nos dejó el apóstol Pablo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que algunos creyeron la palabra que decía y otros no. Eso es algo importante porque a nosotros nos interesan las personas que creyeron, no que las que no, pero ellos tendrán, al igual que los que sí, que tomar sus propias decisiones. Ahora bien, mire la pregunta de los párrafos 16 al 18. ¿Por qué no le sorprendió a Pablo la reacción de los judíos de Roma por aquellos que dijeron que no? Bueno, porque, mire, el apóstol Pablo hacía referencia en Hechos 28, 25b al 27, que de acuerdo a Isaías, al profeta Isaías, pasó lo siguiente. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados mediante el profeta Isaías y dijo, ve a donde este pueblo y di, ustedes van a oír, pero jamás van a entender. Van a mirar, pero jamás van a ver, porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. Mire qué importantes palabras, porque efectivamente les aplicaba a ellos con relación a no aceptar el mensaje de la verdad. También
como comentario adicional a esto, usted pudiera decir lo siguiente o complementar la respuesta anterior. El término original, que se traduce como insensible, transmite la imagen de un corazón endurecido o engrosado. Así que el mensaje del reino no podía entrar en sus corazones, pues no podía hacerlo porque era insensible, era endurecido. Y pues eso era muy complicado para que alguien entrara en el mensaje, pero bueno, como vimos, unos sí y otros no. Logró hacer que muchas personas reflexionaran y aceptaran el mensaje que él llevaba. Ahora bien, mire, de acuerdo para concluir, bueno, todavía en por qué no le respondió Pablo, por qué no le sorprendió a Pablo la reacción de los judíos en Roma. Para concluir, a esos judíos no aceptaron el mensaje y Pablo les aseguró lo que dice el Salmo, bueno, Isaías 11:10. Dice, para concluir, esos judíos que no aceptaron el mensaje, Pablo les aseguró, las naciones escucharán. Y efectivamente, hermanos, esto es así. Mire, en el libro que está ahí referido, que es el de Isaías 11:10, dice lo siguiente: ese día la raíz de Jesé se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones acudirán a él en busca de guía, ojo, las naciones, y su lugar de descanso llegará a ser glorioso. Así es que qué importante afirmación estaba haciendo el apóstol Pablo sobre ellos. Ahora bien, ¿cómo deberíamos sentirnos nosotros cuando la gente rechace nuestro mensaje? Bueno, pues al igual que Pablo, no nos ofendemos cuando la gente rechace las buenas noticias. Es más, cuando alguien así demuestre la actitud correcta y se ponga de parte de la religión verdadera, nos vamos a alegrar y vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Y ambos tienen decisiones que tomar, por supuesto. Algunas van a ser mejores, otras no. Pero los que no acepten, bueno, probablemente con el tiempo lo hagan. Así es que debemos aprender de Pablo a predicarles a todas las personas y que ellos decidan si aceptan o no el mensaje. Muy bien, hermanos, pues este es el estudio bíblico de congregación. Esperemos que le haya ayudado y que usted pueda ver la reunión completa que tenemos en estas partes. Esta es la única que hay en nuestra vida cristiana debido a que va a haber necesidades locales y esas cada uno las tiene en la congregación, son particulares. Muy bien, pues le deseamos que tenga muy buen día.